Bienvenidos a un video más de Yo Soy University, la Universidad de la Conciencia. Estoy súper feliz porque venimos a ver el amanecer. Estamos, ahí Marianita ya está durmiendo de nuevo. Estamos aquí en la playita en Tulum. Venimos a ver el amanecer, ahorita ya se nubló un poquito. Amanece aquí aproximadamente como 6:40 de la mañana aproximadamente. Y venimos aquí a ver el amanecer. Acabamos de tirar el round de burpees para elevar la frecuencia. Hicimos estudio bíblico aquí. Y justo quiero compartirles eso. Primero que nada, para los que no me conozcan, soy Gerard Silva. Soy un chavo normal que viene del Estado de México. He sido mesero. Mi papá estuvo en la cárcel, me hice cargo de mi familia. Contraje enfermedad de transmisión sexual a los 25. Y a partir de ahí inició todo mi despertar espiritual, todo mi despertar de conciencia. Me di cuenta que servía al diablo a través de servir a mi versión más baja, a la inconsciencia, servir al mundo. Y hoy, después de 6 años, 4 años aproximadamente, escapé de la Matrix, del empleo, de las reglas, de las normas, de los miedos que nos implementan y que nos programan para eso. Casi se cae el celular. Y justamente hoy estamos aquí en Tulum por crecimiento personal, por expansión, por seguir retándonos a ese crecimiento. Y eso es de lo que te quiero hablar hoy. O sea, hoy te quiero hablar de liderazgo. Y no de este liderazgo barato que te enseñan en las organizaciones, no de este liderazgo de tienes que mandar, no de este liderazgo de tienes que ordenar, tienes que mandar, sí, literalmente, ¿no? Como por posición. Ya lo decía John Maxwell, por posición, ese es el primer nivel de liderazgo. Pero no este liderazgo barato, corporativo, en el que todo es estructura, sino el verdadero liderazgo, el del número uno, que es Jesús. De ese liderazgo te quiero hablar, porque realmente, ahorita que te lo explique, lo entenderás, pero es totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario a lo que nos enseñan en la vida. O sea, lo que es el liderazgo, tú piénsalo, o sea, ¿qué es lo que te dicen de liderazgo? No, pues que el liderazgo es mandar, el liderazgo es compartirle a las personas lo que deben de hacer. Y eso es nada de lo que realmente es el liderazgo. Realmente todo lo que venimos a hacer a la vida como líderes en su máximo esplendor, ya lo creó Jesucristo. Por eso es que Jesús es el camino a Dios. Y toda esta experiencia de vida que nos dejó, toda su experiencia de vida que vivió, no fue una casualidad, no fue algo que pasó al azar, no fue un error, fue toda una maestría de cómo se vive la vida. Solo que la verdad siempre ha estado ahí desde hace 2000 años, escrita en la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no tenemos un nivel de conciencia alto, lo que sucede es que malinterpretamos o tenemos introyectos. Un introyecto es una verdad de alguien más. ¿Y quién se encarga de darnos esta verdad? Las religiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué no conocemos realmente lo que Jesús vivió en un nivel de conciencia alto? Porque escuchamos a otras personas y tomamos esa verdad como una verdad nuestra, como una verdad que no cuestionamos. Y ese es el primer punto del despertar. El primer punto del despertar es que tú cuestiones. Que lo que están diciendo, que lo que te están diciendo te hace sentido a ti. Y la mejor forma de hacerlo siempre es contrastándolo con tus sentimientos. Porque la forma en la que se expresa Dios a través de ti y de mí es con los sentimientos. A través de cómo nos sentimos, cómo nos experimentamos. Pero esto también tiene una trampa, porque cuando estamos en la inconsciencia tenemos sentimientos de querer servir al mal, de querer servirnos a través del ego, de querer hacer las cosas de forma negativa. Entonces, realmente cuando tú no has despertado esos sentimientos, la forma más tangible en la que los puedes ver es a través de la culpa, del arrepentimiento y de la vergüenza. Son las primeras formas en las que tú los puedes ver. ¿Por qué? Porque esas formas son muy tangibles en las cuales Dios se comunica a través de los sentimientos con nosotros. Porque la forma en la que nos sentimos bien o nos experimentamos, cuando tenemos ese nivel de conciencia bajo, no lo podemos observar de forma clara. Pero quiero compartirles cuáles fueron los puntos, desde mi punto de vista, más importantes que Jesús nos enseñó como líder
para poder seguir ese camino. Mira, justamente en versículos bíblicos Jesús nos dice que Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto no se refiere a algo desde el ego o algo desde yo solamente y ustedes no, sino se refiere a que Él, la experiencia que vivió aquí, todo lo que Él hizo, es la forma en la que se debe operar para llegar a Dios. Ya te lo decía en videos pasados, pero el camino para llegar a Dios, vamos a movernos para acá porque me está pegando mucho el solecito. El camino para llegar a Dios es Jesús. Y no de forma metafórica, sino de forma práctica. Muchas veces, que esto es lo que sucede muchas veces con la religión, creemos y nos alejamos de ella porque lo vemos muy inaccesible, lo vemos muy elevado, lo vemos como es que es alguien que tuvo esa capacidad de conexión, y no es así. La vida de Jesús es un manual práctico de tu día a día. Pero eso, ¿cuándo lo podemos ver? Cuando hemos crecido en conciencia, cuando hemos despertado, cuando hemos dejado de operar desde el ego. Y ese es el primer punto que te quiero compartir. El primer punto o el primer paso que nos dejó Jesucristo para poder llegar a ese liderazgo, llegar a ese camino interno, ser el puente entre nosotros y Dios, es el propósito. Jesús vivió desde un propósito, vino a servir un propósito. ¿Me explico? Fuera lo que fuera el camino, Él vino a servir un propósito. Y algo que me encantaba es que incluso en los momentos más fuertes, en varios versículos menciona: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es operar desde el propósito. Ya lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Pero a veces lo repetimos por repetir: hágase, Señor, tu voluntad. Pero realmente, ¿cuánto lo aplicamos a nuestra vida? Porque no solamente es decir por decir, no solamente es repetir por repetir, sino que realmente es vivir. Mira, teoría sin acción no es algo que realmente estés encarnando. ¿Me explico? Teoría tienen miles de personas allá afuera, lo tiene ChatGPT, lo tienen los libros, lo tienen muchas personas que llevan muchos años, pero no necesariamente la teoría te va a dar el resultado, porque la verdadera sabiduría se encarna en la experiencia. Y si tú no has vivido experiencias, es porque ni siquiera te estás retando a encontrarla. Cuando llega la prueba es cuando realmente estás creciendo en sabiduría, no cuando tienes la teoría. Entonces, el primer punto o el primer paso que nos dejó el gran líder, el número 1, Jesús, es vivir en propósito. Y ya te lo he dicho, pero todo tiene un propósito en la vida. Este micrófono, watch, los lentes, cualquier cosa tiene un propósito en la vida, y tú y yo no somos la excepción. Tú y yo tenemos un propósito en la vida. ¿Cómo descubres ese propósito? ¿Cómo lo encuentras? A través de tus pasiones. Dios se manifiesta a través de las emociones y de los sentimientos, a través de ti y de mí. ¿Y cómo lo encontramos? A través de lo que te hace vibrar, a través de lo que te apasiona, de lo que podrías estar haciendo todo el tiempo. Que si hoy viene Dios y te dice: oye, voy a dejar solamente una actividad para cada una de las personas, ¿te quedas con la actividad que estás haciendo o eliges una diferente, pero es la que vas a hacer toda la vida? Entonces, esa actividad que tú elegirías, por ejemplo, yo elegiría esto, porque hoy llevo haciendo esto 6 años, un poco más de 6 años, y no es algo que me canse, no es algo que me drene, no es algo que lo esté haciendo por algún fin en común, sino es algo que me apasiona, es algo que yo puedo estar haciendo, me despierto y me duermo haciendo esto. ¿Me explico? Entonces, eso es el primer punto, vivir en propósito, dejar de perseguir el dinero. El dinero va a llegar como consecuencia cuando tú vivas en propósito, en flow state. Entonces, ese es el primero, vivir en propósito, no desde el ego, no desde esta versión mundana que es: venimos a experimentar dinero, riquezas, y claro, eso lo vivimos a experimentar, pero desde un propósito, desde tus pasiones. No veniste a trabajar de mesero, no veniste a trabajar en algo que no te apasiona ni no te gusta. Ese es el sistema, esa es la Matrix que te implanta los miedos para que tú vivas cómodo, para que tú vivas sin retarte,
¿Sí me explico? Entonces el primer punto es vivir en propósito. Él vino a servir un propósito. ¿Me explico? No importaba lo difícil que se pusiera, él vino a servir un propósito. Número 2, te enseñó cómo operar. Esto ya te lo decía yo en otros videos pasados, pero la forma en la que nosotros estamos decidiendo qué era lo que se refería con la cruz es la forma en la que operamos ante las situaciones. Vamos a poner un ejemplo. Tú estás queriendo vivir de tu propósito y llegan retos, que más adelante los vamos a tocar. Llegan retos a tu vida, porque los retos son la prueba que va a forjar tu carácter para poder sostener eso que quieres y probarte si realmente hay fe y carácter para ir por ello. Entonces llegan retos a la vida. ¿Y qué hace la mayoría de las personas? Abandona. ¿Por qué? Por miedo. Abandona porque es más cómodo. Abandona porque no tiene un propósito claro. Porque un propósito claro no se vive de la noche a la mañana, se construye. Yo llevo 6 años construyendo esto. ¿Me explico? Porque es algo que realmente no ves a corto plazo. La mentalidad de escasez vive al corto plazo. Busca placer a corto plazo. Un trabajo inmediato, comodidad, pagar deudas, estar cómodo, no retarme, no tener problemas financieros. Y la mentalidad de riqueza construye a largo plazo. Porque sabe que hay una visión, sabe que hay un propósito más grande que esa persona. Entonces, opera de forma diferente. Entonces, la mayoría de las personas en ese momento abandona el barco, en ese momento abandona sus sueños y operó desde su yo escaso. Desde el ego, desde la programación, desde los miedos, desde la Matrix. Y lo que nos enseñó Jesucristo es a operar desde el yo elevado, desde el yo conectado con Dios, desde el yo hijo de Dios, desde mi mejor versión en el futuro, desde esa versión que ya vive de esto, que ya impacta a miles de personas, que ya su mensaje ha transformado vidas y no desde el ego, porque venimos a servir. ¿Sí me explico? Entonces ese es el segundo punto tangible en tu día a día. ¿Desde dónde operas al pagar una cuenta? ¿Desde la escasez, desde me voy a quedar sin dinero? ¿O desde la gratitud porque tienes para pagarlo? Entonces el segundo punto es, nos enseñó a operar desde nuestro yo más elevado. ¿Quién es tu yo más elevado? El que está conectado con Dios, el que sabe que hay alguien más allá arriba que está conectado con nosotros y que lo experimentamos a través de los sentimientos. Ahora, el tercer punto, atravesó las pruebas. ¿Tú crees que si él pudo multiplicar comida, multiplicar vino, si él pudo sanar, él no pudo evitar la crucifixión? Él no pudo, vamos a ponerlo en este punto, él no pudo hacer nada. Justo en versículos bíblicos lo decían, ¿no? O sea, ¿por qué si eres el Hijo de Dios, por qué no haces algo? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no te bajas de la cruz, no? Y esto es porque no era porque no lo pudiera hacer, sino era... Dame un segundito, vamos a acomodar esto aquí en la arena. No era porque no lo pudiera hacer, era porque él entendía que los retos y las pruebas y todo lo que aparece en nuestra vida no es algo negativo. ¿Me explico? Él entendía que las pruebas y los retos no es algo negativo. Él entendía que las pruebas y los retos son perfectos para el crecimiento de tu alma. Son perfectos para forjar el carácter, para forjarte como hombre, para forjarte como una persona. O sea, las pruebas y los retos, ¿cuál es el error número 1 que cometen las personas? Que cuando hay pruebas y retos abandonan. Y cuando hay pruebas y retos, la vida te está testeando si eres apto para darte lo que estás pidiendo, esa gran vida, ese gran propósito, ese gran liderazgo o tener alcance. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en los retos y las pruebas está el crecimiento de tu alma, no es un castigo, es un refinamiento. Así como el fuego refina el oro, las pruebas refinan a nuestra alma. Y él entendía eso, por eso experimentó esa experiencia de la crucifixión cuando él lo pudo haber evitado. Y la última que quiero compartirte, pero la más importante para mí, nos enseñó
el amor incondicional. Nos enseñó lo que es el no juzgar a una persona por lo que se decía ser, como María Magdalena, como Judas, como la mayoría de sus discípulos, que eran personas no calificadas o no, o sea, no las veían bien en esa época. ¿Me explico? No era como lo que se debía. Por eso él le decía a los fariseos que eran unos impostores, que solamente estaban limpios por fuera, pero que el alma la tenían sucia. ¿Me explico? Y ese fue uno de los más grandes puntos. Nos enseñó a vivir en amor, nos enseñó a vivir en compasión, nos enseñó a vivir en perdón. Nos enseñó realmente lo que es la vida a nivel interno, una maestría de vida. Vino a enseñarnos cómo jugar el juego de forma perfecta. Y ahora que te lo digo, vamos a poner más puntos, porque mientras te voy compartiendo, me llega más información a través de el refrescar mis pensamientos, en exponértelos, y creo que hay más. O sea, siempre hay más que podemos aprender. O sea, 3 puntos, 4 puntos se quedan pequeños para todo lo que vino a enseñarnos. Otra más es amar incondicionalmente, eso ya te lo dije. Aprender a perdonar, eso ya te lo dije. Pero yo creo, mira, todo en conjunto me enseñó, y quiero compartirte lo que hace un momento lo reflexionaba y le decía a Mariano: oye, wow, o sea, esto rompe totalmente y me hace tanto sentido que tengo que compartirlo en este momento, porque nos enseñó que el liderazgo no es mandar, que el liderazgo no es dirigir, que el liderazgo no es yo estoy en un nivel más alto. El liderazgo es el servicio. El liderazgo es el servicio hacia nuestros hermanos. Ya lo dice la Biblia: sírvanse los unos a los otros. ¿Con qué? Con sus pasiones, con sus talentos, con sus dones. Y Él vino a servirnos. Él vino a enseñarnos cuál era el camino, cuál es el camino al Padre. ¿Sí me explico? Y ese es una traducción totalmente diferente de lo que al menos yo podía experimentar en el liderazgo, que es tener una posición, que es tener una visión. Claro, todo eso es en la 3D, en el ego. Pero realmente, y por eso me hace sentido que los más grandes líderes de la vida sirven. Los más grandes líderes servimos a las personas, a nuestros hermanos. ¿A través de qué? De nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras pasiones. Yo como sirvo compartiéndote mi sabiduría totalmente gratis aquí. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que yo soy. Me explico, es la forma en la que yo vibro a mi más alta esencia, autenticidad, amor, expansión. Y eso es lo que realmente es el liderazgo. No el liderazgo barato de allá afuera de voy a dirigir, tengo equipo, tengo esto. Y te lo digo porque yo lo viví, ¿me explico? Y te lo digo porque yo lo experimenté. Que el liderazgo fuera que tengas habilidades y que seas más que otros y que entonces tengas que enseñarles. Y eso es una mentira. El verdadero liderazgo, el que nos vino a enseñar el número 1, es el liderazgo de servir. Vino a servirnos con su propósito, vino a servirnos, vino a dar la vida por nosotros. Vino a enseñarnos que la cruz, que el sacrificio es el camino a Dios. Y no el sacrificio que te enseñó la Matrix, no el sacrificio de querer evitarlo, de ya me está doliendo, me muevo, sino el sacrificio con propósito. Cada que tú eliges tu versión más elevada, te estás sacrificando por lo que el ego te enseñó. Cada que tú sirves a tu propósito y dejas de perseguir el dinero, te estás sacrificando por un propósito. Y esto es realmente lo que vino a enseñarnos desde mi punto de vista, y en pequeños pasos se queda corto, porque realmente vino a enseñarnos cómo vivir el juego, cómo jugar el juego de forma perfecta, cómo amarnos y respetarnos, cómo servirnos los unos a los otros, cómo operar desde la abundancia, cómo operar desde mi yo más elevado, cómo conectar con el Padre, cómo realmente no requerimos algo afuera. No requerimos, Dios no está fuera de nosotros, está aquí dentro. ¿Sí me explico? El perdón incondicional. Cuando lo estaban crucificando, Él decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso nos vino a enseñar.
Ese es el verdadero liderazgo, el de Dios, el de los hijos de Dios, el que sirve a Dios. No el liderazgo que solamente infla tu ego, no el liderazgo que te dijo la Matrix, no el liderazgo corporativo, no el liderazgo vacío, realmente el liderazgo del corazón. Así que con esto los voy a dejar aquí con las vistas de Tulum. Ahorita a 5 de abril hay un poquito de sargazo aquí, pero eso es enfocarnos en lo negativo, ¿sabes? Es lo mismo que la vida. El sargazo es una representación, ok, miren, vamos a hacer una analogía y con eso nos vamos. Hoy hay sargazo y hay gente que se enfoca en eso. Me explico, pero se olvida de todo lo que hay. Se olvida de todo lo que hay aquí, se olvida de todo lo que hay acá, se olvida de todo lo que hay aquí y se olvida de lo más importante, que es lo que hay aquí. Así que con eso los dejo, mi querida familia de YouTube. Los dejo con ese video, con esa reflexión de el gran líder del número 1 y lo